consumo de sustancias tóxicas para el organismo es un fenómeno cada vez más latente en la sociedad moderna. Muchas personas vienen a los caminos de Dios después de muchos años de consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas que en algunas ocasiones comprometen su salud física e incluso la mental. Las drogas y el alcohol son una de esas tantas opciones que ofrece a los seres humanos el mundo. Pero ante tantas opciones, nosotros, los cristianos, sabemos que existe un único camino, y ese es el trazado por Dios. Acompáñenos a reflexionar en este programa sobre temas que nos pueden involucrar en nuestro diario vivir. Alrededor de 270 millones de personas en el mundo han consumido al menos una vez en la vida drogas, y algunos datos de organismos internacionales revelan que son los jóvenes y los adolescentes los que tienen más alta tasa de incidencia en la drogadicción. Pero también algunos datos revelan que alrededor de 3 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa del alcoholismo o algunas patologías asociadas a este flagelo, que tiene como uno de sus principales escenarios la región de las Américas. ¿Cómo ayudar a una persona que por tantos años ha sido esclavo de un vicio adictivo? ¿Qué hace Dios ante una situación como esta? ¿Y qué debemos hacer nosotros como su pueblo escogido? Sobre el tema estaremos hoy dialogando con la profesora Aida Rosa Fonseca, líder de Educación Cristiana en la Primera Iglesia Metodista de Bayamo y también máster en Desarrollo Sociocultural o Cultural Comunitario. Buenas tardes, Aida, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas bendiciones para ti y para todas las personas que puedan compartir con nosotros este tiempo de revista. Ciertamente es un fenómeno que está atacando mucho a la sociedad, o sea, el ser adicto a un vicio que puede incluso acabar con nuestra salud, que puede acabar con nuestra esencia como seres humanos. Hablemos primero de los vicios más comunes en la sociedad actual. ¿Son solo la droga y el alcohol? Bueno, la sociedad moderna considera como vicios más visibles o más latentes las drogas, el alcohol y el tabaquismo. Pero cuando vamos a la antigüedad y vemos teóricos y teólogos como Tomás de Aquino, vemos que se establecieron otros vicios. Y esos vicios se establecieron para enseñar a la comunidad cristiana primitiva sobre lo que no agradaba a Dios. Entre esos vicios están los considerados pecados capitales, que se le llama pecados capitales porque son cabeza de vicios, como es la gula, como es la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia, la glotonería, sí que ya te hablé de la gula, que son pecados, pero en sí se consideran vicio, porque ¿qué es el vicio? El vicio es la práctica desmedida de un supuesto placer. Empiezo por placer, pero me va atrayendo y se convierte en una mala práctica que es dañina para la persona que lo practica y para todos los que están alrededor. Y fíjate, por ejemplo, las personas que practican la gula caen en la glotonería y solamente piensan en comer y beber ellos, no piensan en los demás. Y eso se convierte en un vicio, por eso son tan gordos. La persona envidiosa es la persona que es insatisfecha con todo lo que tiene, nunca está de acuerdo. La ira, que es otro pecado, es aquella persona que siempre está molesta, no le agrada nada, la manera de comunicarse es muy agresiva. Y cuando nosotros miramos la modernidad, han dejado de existir esos vicios. Por el contrario, vemos que en la sociedad moderna e incluso en nuestro diario andar, muchos de esos vicios se han multiplicado de manera tal que, como tú dijiste al principio, solo Dios es el camino que permite que esos vicios
no se practiquen. Aida, cuando una persona viene a los caminos de Dios, acepta a Jesús como único y suficiente Salvador, se arrepiente genuinamente, se supone que esa persona se convierte en una nueva criatura. De hecho, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿es realmente así? Ciertamente una persona cambia ese vicio adictivo cuando conoce a Dios, o puede incluso dentro de la iglesia por un tiempo prolongado estar atrapado todavía en un vicio. Mira, pueden darse las dos variantes. Puede ser que una persona acepte a Cristo y automáticamente decida dejar todos los vicios porque ha aceptado a Jesús en su corazón. Y puede ser que otra acepte a Jesús en su corazón y siga atrapado en los vicios. ¿Sabes qué? Desde el momento que uno acepta a Jesús, el Espíritu Santo empieza a tratar con uno. Pero Dios es perfecto y Dios desde el inicio nos dio libre albedrío. Nos da la opción, aún dentro de la congregación, el camino que vamos a tomar. Si nos acercamos a Dios, si estamos en intimidad con Dios, si estamos quebrantados delante de Dios, el vicio se va a apartar. Pero si vamos a seguir todavía un poco cerca de los frutos de la carne, de los que habla la Biblia, entonces no vamos a poder dejar el vicio. Yo te puedo decir que yo vine a la iglesia y cuando yo vine a la iglesia fumaba y de inmediato no dejé de fumar. Me reunía, participaba en las actividades, en los cultos, adoraba, oraba, pero no había dejado de fumar. Era algo que no había podido sacar y un día, estando en comunión con Dios, ya muy tarde en la noche, tengo un hermano que vive en el extranjero y el Espíritu Santo me dijo claro, Dios no te escucha porque tú no estás limpia delante de Dios. Y a partir de ahí fue algo milagroso, verdaderamente nunca más volví a fumar, tanto es así que me molesta la peste a cigarro. Yo misma después me reía, ¿no? Porque los viciosos, cuando son viciosos, tienen la costumbre de dejar, si es cigarro, cigarro en cualquier parte, si es alcohol, alcohol en cualquier parte, y si es droga en cualquier parte. Y después de mucho tiempo yo encontraba esas huellas en mis libros o en algún rinconcito. Y le doy gracias a Dios. Dice que se aleje de nosotros. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Romanos, en Lucas, en Gálatas, de los frutos de la carne, se está refiriendo a los cristianos, no se está refiriendo al mundo. Y entre los frutos de la carne están los vicios, las borracheras, la vanagloria, la envidia, la fornicación, la lujuria, ¿verdad? Por eso es que Pablo, por eso es que los apóstoles, por eso es que Dios también en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, nos habla de los vicios, porque se lo está diciendo a su pueblo. Es más, que Dios dice en el Salmo 82:12 que no me escucharon a mí y siguieron los deseos de su corazón. Y se está refiriendo a cuando Israel es deportado por Babilonia. ¿Por qué? Porque seguían los vicios, en los pecados. ¿Y quién era Israel? El pueblo escogido de Dios. Por tanto y demás, una persona que acepta a Jesús sí puede apartarse definitivamente de los vicios. Pero hay personas que aceptan a Jesús y le cuesta más trabajo apartarse del vicio. Y si no están en una comunión íntima con Dios, si no siguen la intimidad con Dios y tratan de hacer lo que a Dios le agrada, no lo van a lograr, porque Dios es precioso y te permite que tú decidas. Él empieza a obrar en ti y te da señales, pero tú decides. Para eso es el libre albedrío. Exactamente. Además de la relación de intimidad con Dios que puede favorecer el hecho de dejar detrás un vicio, también está el papel prominente que hace una congregación para lograr restaurar el alma de una persona que por muchos años estuvo sumida en el vicio. Pero sobre ese papel del pueblo de Dios cuando recibe a una persona que ha salido de un vicio estaremos hablando más adelante. Ahora yo propongo la primera parte del testimonio de un
hermano que hemos ayudado a crecer, pero que hemos aprendido a querer. Yo empecé consumiendo droga a los 19 años aproximadamente, que me fui para Varadero. Tuve problemas en mi familia disfuncionales, como el divorcio de mis padres. Empecé a experimentar nuevas cosas, producto de mi ingenuidad, mi inmadurez también. Empecé consumiendo 7 pastillas alprazolam, consumía. Es un antidepresivo es un antidepresivo. Al dejarla de sopletón, algo pasó. Me quedé en blanco, empecé a hacer desvariaciones. No sabía muy bien ni quién era. Estaba perdiendo habilidades motoras, como el habla. El sueño ya no lo podía conciliar. Bueno, un desastre total. Se puede imaginar una persona que no duerme 2 semanas casi apenas. Y bueno, empecé entonces a ver fantasmas y cosas. Bueno, de eso decía yo. Empecé a ver monstruos y cosas. La gente, la persona yo la veía que le salían tentáculos. En consecuencia de este consumo de droga excesivo, vine a dar aquí a Bayamo nuevamente. No recuerdo ni cómo ni en qué. Y ya estaba enfermo realmente. Estuve ingresado aquí en psiquiatría. Tuve un tratamiento bien fuerte. A veces no podía ni mover los brazos, las piernas no me respondían. Era un tratamiento psiquiátrico, imagínense. Una persona fuera de sus cabales completamente. Yo no sabía si sabía escribir, no tenía idea si sabía, no sabía de mí realmente. Llegué a la iglesia un día, realmente primero fui a otras iglesias, realmente no me interesaba nada. Pero algo pasó en este lugar cuando un día decidí venir. Me atrajo un poco la música. Yo estudié en la escuela de arte 5 años y la música la había perdido porque fue algo de la infancia. Luego me gradué de electrónica y aproximadamente 6 años me pasé sin tocar un instrumento. No me interesaba nada de esto y no quería retomar estas cosas. Y luego vine a este lugar realmente porque no tenía mucho que hacer. Todavía estaba enfermo, tenía ese deseo intuitivo de seguir consumiendo y sintiéndome en ese éxtasis que a veces no necesitaba, en ese momento pensaba así. Retomamos el tema de este encuentro, dejar un vicio, una decisión humana o una solución de Dios. Escuchábamos la primera parte del testimonio de un joven que por muchos años fue esclavo de un vicio, estuvo involucrado con las drogas y el alcohol y casi pierde la vida precisamente detrás de esa adicción. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que pudo experimentar después de haberse convertido al Señor y todas las bendiciones que recibió después de esa conversión genuina. Pero sobre esas bendiciones vamos a conocer más adelante en nuestro programa. Ahora continúo el diálogo con la profesora Aida Rosa. Aida, cuando una persona viene a la congregación después de muchos años de estar sumida en una adicción, yo creo que la congregación debe desempeñar un papel importante. ¿Qué pasa si el pueblo de Dios no recibe a una persona viciosa, adicta, con brazos de amor? Bueno, somos un cuerpo en Cristo y la congregación es un cuerpo. Si una persona acepta a Jesús, le recibe. No todos nos comportamos de la misma manera, ni todos los hermanos reaccionamos de la misma forma. Somos una unidad, aunque formamos un cuerpo. Pero de todas formas se necesita de mucho amor, de mucha oración. La oración de intercesión tiene poder, lo dice la palabra de Dios. Hay que interceder los unos por los otros, porque con Dios todo es posible. Y Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar el corazón de las personas. Pero si esta persona está perdida y viene aquí, tiene que encontrar algo diferente, que no tiene nada que ver con el mundo. Y el amor supera todos los pecados. Por tanto y demás, tenemos que tener amor, tenemos que tener respeto hacia Él y sobre todo tratar de mirarlos con los ojos de Dios.
Dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que actuar así. Porque en su momento, la mayoría de las personas que formamos la congregación no nacimos en Cristo. Tuvimos un nacimiento de adultos, es decir, que estábamos en el mundo. Y en el mundo hay pecados más, pecados menos, pero delante de Dios todos los pecados son pecados. Por tanto y demás tenemos que recibirlo y mirar con ese amor que mira Jesús. El pasaje precioso de Jesús en la crucifixión, que estaban haciendo las personas que estaban al lado de él cuando lo crucificaban, ¿verdad? Y él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no se lo tomes en cuenta. Y con ese mismo corazón nosotros tenemos que mirar a todas las personas que vienen a la congregación. Y yo sé que con la ayuda de Dios, y cuando ellos vean que esto es otra cosa, que es diferente, se incorporan a la familia de Cristo. Claro que sí. Yo creo, Aida, que debemos de bajar un poco el dedo acusador. Muchas veces eso sucede y es lo que hace que una persona que haya estado sumida en un vicio por muchos años dé la vuelta y regrese al mismo punto donde estaba. Y es eso lo que tenemos que tratar de evitar. Más que un dedo acusador, es una mirada de amor. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y Pablo también dice: y aquel que cree que esté firme, cuidado y no caiga. Por tanto y demás, no hacer el bien es pecado de omisión. Y nos toca a nosotros hacer el bien al prójimo, porque ese es uno de los grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo puede ser la persona que con un pecado o con un vicio venga a la iglesia, pero también es el que está en la calle con un vicio. Hay que amarlo, porque ese es un mandato de Dios. Así mismo es, Aida. Hemos visto, bueno, el que viene a la familia cristiana después de años en un vicio, pero también está el que está en el seno familiar. O sea, cuando en una familia cristiana lamentablemente hay una persona esclavo de un vicio, ¿cómo debemos actuar nosotros? Porque a veces somos más eruditos que incluso los mismos seguidores de Cristo en su tiempo, y creemos que somos más santos que nadie, y nos ponemos en una férrea disciplina familiar que a veces, lejos de ayudar, pues lo que hace es distanciar más a esa persona. Mira, cuando una persona es viciosa, quien reina en su corazón es el diablo, porque el vicio y las malas prácticas no son de Dios, son del rey de este mundo, del diablo. Y cuando el corazón y la mente de una persona está controlada por el maligno, ¿qué va a tratar de hacer? Lastimar al semejante o al prójimo. Por tanto y demás, la familia tiene que vestirse de amor, tiene que vestirse de mansedumbre, con los frutos del Espíritu Santo: mansedumbre, paz, paciencia, templanza, dominio propio, porque es muy complicado tener en la familia una persona con un determinado vicio. Es triste, es doloroso, pero Dios es poderoso. Y dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una promesa que Dios le ha dado a sus hijos, y yo la declaro para mi familia. No en mi caso, pero en el caso de una familia que tenga un hijo inconverso, tiene que declararlo. Y está el ejemplo de Pablo y de Silas en la cárcel, ¿verdad? Que le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que declararlo. Y aquellas personas no estaban cerca de Pablo y de Silas, pero con la autoridad de Dios y de Jesús se puede lograr. Mucho amor, mucho dominio propio y confiar y creer, porque para Dios todo es posible. Sobre este tema hay muchas experiencias, como también existen muchos criterios. Nosotros buscamos otra opinión a través de nuestro segmento En Contacto Con. Saludos para todos, mi abrazo desde aquí, desde Guantánamo. Hablando acerca del tema de los vicios, que no es otra cosa que adicciones que creamos, quiero compartirte que ayudé a mi hija Angélica con 2 años a eliminar por completo el delirio, el teto, como le digan,
en el lugar donde ustedes viven. Yo me le paré al frente, le estaba haciendo daño en su dentadura, el médico dijo que había que quitárselo, y le dije, este es el teto. Ya, mira lo que pasa, prax, se lo rompí y lo boté por la ventana delante de ella. Aquello dejó a mi hija, a mi bebé Angélica sin palabras, pero ya en la noche, cuando ella empezó a llorar, la mamá le dijo, ¿quieres el teto? Y ella dijo, papá lo rompió, ya no hay más teto. Y nunca más ella pidió el teto. ¿Qué te quiero decir? Hay cosas con las que tenemos que romper, definitivamente. Un vicio es una adicción, y diciéndotelo de un poquito más entendible, es una dependencia que creamos, ya sea del tabaquismo, del alcoholismo, de tantas otras cosas. Y nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Nuestra dependencia tiene que ser de su presencia, de su palabra. Daniel, cuando llegó a Babilonia, tenía toda la justificación del mundo para contaminarse porque en él no estaba. Estaba allí, era cautivo. Pero dice la Biblia algo importante. Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Yo creo que Dios te da fuerzas. Si tú se las pides, Él te las va a dar. Él va a venir y te va a fortalecer. El Espíritu Santo es el Paracleto. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero hay una determinación que tú tienes que tomar. Hay un teto que tú tienes que romper y decir, no me contamino más con la porción que el mundo me ofrece. Mi dependencia será a partir de ahora del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga mucho. Sigo el diálogo con Aida Rosa Fonseca. Aida, ¿hay personas que aún sin venir a los caminos de Dios pueden superar un vicio? Sí, cómo no. Pero tú sabes lo que nos muestra eso, el amor infinito de Dios por su creación, su magnificencia, su poder para perdonar aún a personas inconversas, le da la oportunidad de que se aparten de un vicio. Pero eso no quiere decir que puedan ir a la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque si no tienen a Jesús como Rey Salvador, que controle su corazón, no van a poderlo recibir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Dios aún así, en su infinita bondad, da gracia y misericordia a un inconverso, como para librarlo de un vicio. Sí, Así cómo mismo no. es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿tú crees que el hecho de dejar un vicio es una decisión humana o es una solución que siempre va a dar Dios? Bueno, con Dios todo es posible, partiendo de ahí. Y Dios, cuando hizo la creación, la hizo perfecta. La creación no tenía vicios. El primer hombre y la primera mujer que Dios creó eran perfectos, ¿verdad? Nosotros, por nuestras malas prácticas, pudimos practicarlo por el pecado que entró al mundo. Dios, te dije al principio, que siempre nos da la oportunidad, pero da libre albedrío. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr, pero tenemos que tomar la decisión, porque nosotros podemos incluso venir a la iglesia y si no cambiamos la manera de pensar y actuar, vamos a seguir estando en el mundo, aunque visitemos una congregación. Es que tenemos que revestirnos de Dios, es que tenemos que creerle a Dios, es que tenemos que estar cerca de Dios, en intimidad con Dios, para poder librarnos de todos los pecados, de todas las faltas, de todos los vicios. Dice que la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Fíjate que cuando uno acepta a Jesús, dice, nueva criatura eres. ¿Qué es lo que es una criatura? Es algo pequeño. Tiene que crecer. Nosotros, hasta que estemos con Dios, vamos a estar creciendo. Y el crecimiento viene por esa manera en que nos relacionemos con Dios. Puede ser a partir de dejar un vicio, un mal hábito, un pensamiento que a Dios no le agrada, una manera de actuar que a Dios no le agrada, tratando de ser imitadores de la familia de Cristo a la que pertenecemos. Dios siempre da la oportunidad, pero le da la oportunidad, fíjate como con Adán y Eva, ¿verdad? De este árbol no puedes comer, pero ellos comieron, Dios se lo había dicho. Así nos dice a nosotros muchas veces las cosas. No hagas esto porque no te vaya bien, pero no nosotros lo hacemos, ¿por qué? Por nuestra propia concupiscencia, por el pecado ese interno que puede morar en uno. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que ir
a la presencia de Dios, hay que estar humillados delante de Dios, hay que creerle a Dios porque Dios nos va a permitir siempre todas las cosas que sean para nuestro bien y nuestro beneficio, para crecer en Cristo y estar preparados para la vida eterna. Como dice un buen amigo, se trata también de ayudar a Dios. Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que poner parte de nuestro empeño. Ahorita escuchábamos la primera parte del testimonio de René. ¿Qué te parece si le damos la oportunidad para que nos cuente la segunda parte? ¿Cuáles son las bendiciones que recibió después de haber venido a los pies de Cristo? Dios ha sido muy benévolo conmigo. Realmente he creído en sus bienaventuranzas y he creído en su palabra, y por eso sé por fe que Él me ha bendecido con las bendiciones, valga la redundancia, que tengo en mi vida. Poco a poco las ha añadido sin darme cuenta a veces que era lo que necesitaba, porque Él nos da las cosas que necesitamos en el tiempo de Él, porque Él es perfecto en su tiempo y sabe las cosas que hace. Además de darme una pareja, me dio un ministerio el cual nunca pensé que podría retomar la música, porque realmente nunca me vi como un concertista, nunca me vi como alguien en una tarima tocando, pero fue Dios, porque Él poco a poco fue añadiendo las cosas, fue acomodando las cosas y fue tocando los corazones, y aún más el mío, porque bien endurecido estaba para ese momento. Aida, ¿algún último consejo que dar sobre este tema? Sí, la Biblia nos da promesas preciosas, y hay una que yo le daría, ¿no?, a mis hermanos o a las personas que estén atrapadas en algún vicio, y es cuando Jesús le dice a Marta y a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así les digo a ellos, con Dios todo es posible. Y para Jesús y para Dios no hay nada que no se pueda lograr. Al que cree, todo le es posible. Muchísimas gracias, Aida, por todo tu criterio con respecto a esta temática. Gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa, y las puertas están abiertas para que regreses con otros temas interesantes. Gracias a ustedes. De esos que nos involucran en nuestro diario vivir. Nos vamos a una última pausa. En instantes estamos de regreso. El adulterio es uno de los pecados más cuestionados dentro de una congregación. Aquel que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Es tan antiguo casi como la creación misma. En un momento de su intervención, René nos comentaba que una de las grandes bendiciones que llegó a su vida fue precisamente el que Dios le haya reservado una mujer especial para él. Con esa mujer no solo comparte el amor, sino también su don y talento para la música. Nosotros despedimos musicalmente nuestro programa, precisamente con la voz de René y Yailí, unidos por la pasión en el ministerio de Dios. Así nos despedimos. Ya le anunciamos el tema de la próxima semana. Usted regrese para seguir reflexionando con nosotros sobre esas muchas opciones que nos ofrece el mundo, pero el único camino que nos brinda Dios. La esperanza de ver tu rostro cerca de mí
fue aquello que me dio valor para seguir. Desde el principio siempre fuiste para mí, aunque tal vez nunca antes yo te vi, mas tuve que esperar el tiempo o el momento correcto de conocerte para darte el sí. Desde la eternidad tú fuiste para mí. No fue casualidad que hoy estés aquí. Y aunque la vida es tan corta y el día deba terminar, más en mi alma, tu amor siempre estará. La vida fue tan dura tantas veces que creí que nunca irías a llegar, pero el tiempo de encontrarte fue mayor. Tuve del valor de esperar tu amor. La esperanza de ver tu rostro cerca de mí fue aquello que me dio valor para seguir.